Bueno, estamos ya en mi tramo final. El gusto de siempre saludarlo, Gustavo. Buenas noches. Como todos los días, he hecho un vistazo a los paneles. Sí. Veo que prepararon con Nicolás Boccace. Están muy bien pertrechados para hacer un muy buen programa. Sí, hay muchas cosas que nos van a sorprender esta noche, definiciones judiciales que nos van a sorprender y bueno, vamos a meternos de lleno también, como lo venimos haciendo durante toda esta semana, en el debate por una reforma que ya empieza a generar en distintos sectores productivos, empresariales, gremiales, fuego cruzado y una advertencia sobre una reforma que puede herir a varios sectores, ¿no? Sí, ya ayer dijeron que no iba a perjudicar a ningún sector y surgió la gente del vino. Sí. La provincia... Bueno, los propios gobernadores aliados a Cambiemos, el gobernador de la provincia de Mendoza, está poniendo el grito en el cielo, lo que ha dicho la gobernadora de Tierra del Fuego, que prácticamente habla de disolución del estado de Tierra del Fuego si se aplica. Y hoy un poquito ¿no? cambió, dijo, si hay algo que podemos... mejorar, lo vamos a hacer atendiendo justamente a lo que se dijo de Tierra del Fuego. A veces pienso que es un señuelo. Es decir, que dan una cosa que saben totalmente. Que es un horror, porque eso se tienen que dar cuenta que es un horror, decir que el vino es insalubre, en el país del vino. En el país del vino, pero ¿a quién se le puede ocurrir? Es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir? Entonces después dice, no, nos arrepentimos, en realidad no pensamos que el vino es insalubre y vamos a quitar el impuesto. Y entonces dan cosas para que le firmen otras que son muy peligrosas. Hay que estar muy atento al Parlamento que se viene. Yo me pongo atento al programa. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Gustavo. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te muestran, lo que otros a diario te ocultan y no te informan de esta realidad, aquí te lo mostramos para que estés bien informado y clarificando información. Enseguida nos vamos a meter con estos temas que estábamos anticipando, pero antes les quiero adelantar por el caso Santiago Maldonado. Está retomando la investigación el doctor Gustavo Geral, el juez a cargo de esta investigación. Y en las últimas horas, atención con este dato porque es muy importante, mientras el gobierno y los medios oficialistas están queriendo dar por cerrado el caso Santiago Maldonado y presionan al juez para que dé por cerrado, para que no investigue a la gendarmería, para que todo parezca un accidente, para decir que Santiago Maldonado se ahogó, producto, vaya a saber por qué, porque tenía ganas de cruzar en un río que no conocía, en un agua helada, en un territorio desconocido, y el juez Gustavo Geral en las últimas horas ha comenzado a tomar resoluciones que tocan a la gendarmería, que tocan a los gendarmes. Ha pedido que se abran, el juez Geral, los celulares del subalférez Echazú y de los gendarmes que lo estuvieron acompañando a la vera del río. Quiere saber precisamente el juez Geral, primero, por qué borró algunos mensajes el subalférez Echazú, con quién se comunicó el gendarme Echazú antes del 1 de agosto y después del 1 de agosto. Y además, un dato muy importante, quiere saber el juez Geral, a través de la geolocalización del celular de Echazú, dónde estuvo Echazú, después de producido la represión ilegal en la comunidad mapuche. ¿Dónde fue? ¿Por qué se apartó tantos kilómetros de la comunidad? ¿Por qué volvió a su cuartel a las 5:30 de la mañana? Comienza el juez Geral a tocar a los gendarmes que produjeron la muerte de Santiago Maldonado allí. Y es de esperar que el juez Geral, pese a las presiones que recibe políticas y de la propia justicia, avance en esta investigación. Porque hay muchas preguntas sin respuestas en estos momentos. Por sobre todas las cosas, por la actuación de estos gendarmes, de Echazú, del subalférez Gómez, de otros que estuvieron allí. Hay mucho por saber y hay muchas preguntas sin responder, reitero, que el juez, a través de esta apertura que ha pedido de los celulares de los gendarmes, ha comenzado hoy a direccionar esto sobre la gendarmería. Mientras siguen las mentiras.
Es impresionante cómo siguen mintiendo en torno al lugar donde encontraron. Hoy han refritado información vieja. Ayer nosotros mostrábamos la declaración oficial del prefecto Tartu que indicaba cómo había sido encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, que no había un pozo donde fue encontrado, que el agua era cristalina en el momento de otras, y hoy vuelven a refritar información mentirosa, falaz sobre eso, y no prestan atención a la información oficial, a lo que ha dicho un prefecto que tuvo a su cargo, el prefecto que tuvo a su cargo el rastrillaje que finalmente encuentra Santiago Maldonado. Es increíble. Quieren cambiar la dirección de los hechos con mentiras. Es increíble realmente. Es bochornoso, es vergonzoso cómo desde medios que tienen que estar bregando por la verdad se miente porque quieren tapar el accionar de un grupo de gendarmes o también de los jefes de gendarmería que deberán dar explicaciones sobre lo que ocurrió el 1 de agosto en la comunidad mapuche. Entonces, es importante la acción del juez Geral. Reitero, espero que el juez Geral se anime a investigar pese a las presiones políticas y judiciales a las que es sometido en estos momentos. Esperemos que profundice la investigación, porque no solamente hay una familia que espera una respuesta, hay miles y miles y miles de argentinos a lo largo y a lo ancho de este país que queremos una justicia independiente de verdad y que dé respuestas frente a una muerte dudosa como es la de Santiago Maldonado. El primer título: hay una campaña del miedo, dijo el jefe de gabinete Marcos Peña. ¿Por qué? Porque han comenzado de distintos sectores judiciales, empresariales, gobernadores aliados a advertir sobre ciertos aspectos de las reformas presentadas esta semana por el gobierno nacional. Esto es tierra liberada, lo dijo la jueza María Romilda Servini de Cubría, que tuvo un misterioso robo el fin de semana en su vehículo particular, que además denuncia nuevamente otras acciones. Y el durísimo dictamen, que más que un dictamen se parece a realmente un manifiesto político de un fiscal ante la Cámara, del fiscal Moldes, que tituló "No fue magia, fue corrupción", pero que enseguida vamos a apelando a un dictamen contra la expresidenta por el tema de la obra pública, pero que realmente, reitero, más que un dictamen de un fiscal, parece un manifiesto político. Muy bien, nos metemos ya de lleno. El paquetazo anunciado por el gobierno esta semana, que lo hemos estado debatiendo, que lo vamos a seguir debatiendo con las distintas voces de la Argentina en esta noche, ha comenzado a producir los primeros cortocircuitos entre el gobierno y hasta con sectores aliados. Se han quejado desde la propia provincia de Mendoza, los vitivinicultores, Roxana Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, y también sectores de la justicia. Hoy el propio Lorenzetti salió al cruce del ministro Garabano. Ayer lo había hecho nada más ni nada menos que el juez federal Claudio Bonadío. Hasta el juez Bonadío se animó ayer a criticar aspectos de esta reforma judicial al gobierno. Bueno, hoy surgieron ya desde el propio sindicalismo Héctor Daer, que salió al cruce de la reforma laboral. Mientras tanto, el jefe de gabinete Marcos Peña dijo: hay una campaña del miedo contra la reforma laboral. También transmitir tranquilidad. Hemos visto muchas cosas que han circulado de campañas de miedo, que la verdad que a veces hasta nos reímos porque son realmente disparatadas. Lo que se está haciendo como propuesta y que se está dialogando con la CGT, en primer lugar, antes de proponerla públicamente, es
trabajar sobre aquellas cosas que fomenten la creación de empleo en la Argentina. Un rubro que tenemos que encarar en general tiene que ver con lo que dicen la litigiosidad, o básicamente, traducido de otra forma, la mafia que muchas veces se ha generado por los juicios laborales, que terminan generando millonarias ganancias para algunos abogados. Nosotros obviamente defendemos los principios de nuestro derecho laboral que cuidan y protegen al trabajador, pero lo que se ha visto en los últimos años es otra cosa. Jefe de gabinete, Marcos Peña, respondió hoy uno de los secretarios generales de la CGT, la primera versión oficial de esta reforma laboral, Héctor Daer, que dijo en declaraciones, vamos a leerlas: nosotros cedimos mucho, somos los que más impacto recibimos cuando el salario del trabajador, de pagar un 3 o un 4% de tarifas, pasó a pagar el 15%. Los trabajadores ya dieron mucho y si la economía hay que readecuarla, los sectores más vulnerables son los que tienen que ser los beneficiarios. Bueno, esto es lo que ha dicho, Advierte Héctor Daer, los sectores del trabajo ya hemos dado mucho, que el peso de la reforma caiga sobre otros sectores. En la CGT están, salvo esta expresión de Daer, analizando en profundidad, también en reuniones con legisladores de la oposición, el paquete y con asesores legales, el paquete de reformas laboral. Por el momento, lo primero que han leído no gusta y los asesores de la CGT, los asesores laborales le han dicho, es una reforma a la brasileña que no puede pasar porque salvo 2 o 3 cosas es perjudicial y retrógrada con respecto al trabajador. Así que habrá que ver y esperar para la semana próxima seguramente una declaración ya de la CGT en forma oficial. Mañana, atención porque mañana va a haber un acto en la CGT promocionado por Pablo Moyano, que del sector más duro de la CGT, el más combativo, el que se opone a esta reforma, y mañana puede dar algún discurso en esta línea de oposición a la reforma laboral, el propio Pablo Moyano. También hoy, desde el radicalismo, a través de su Facebook, salió a advertir sobre esta reforma el diputado nacional Ricardo Alfonsín. En su sitio oficial dijo: la reforma laboral y la Unión Cívica Radical. ¿Han visto los términos del proyecto de reforma laboral?, se pregunta el diputado Ricardo Alfonsín. ¿Cómo es posible que no se difundan mis opiniones? Quiero brevemente consignar aquí las primeras, no por mí, sino para que se sepa que no todos los radicales, ni mucho menos, pensamos igual últimamente. De ser cierto los adelantos de la prensa, es imposible que la Unión Cívica Radical acompañe muchos de sus artículos. En realidad, así debería ser. Pero como últimamente las cosas están medio patas para arriba, no sé. Pero hasta que el proyecto llegue al Congreso, la Unión Cívica Radical debe aclarar que no participó y nada tuvo que ver en la elaboración del mismo. No puede pasar ni un día más sin que la sociedad lo sepa. Además, por lealtad con los aliados, debemos sugerirle que lo revean. No solo es injusto, es un remedio peor que la enfermedad. Como para suavizar me dicen, pero mirá que es gradualista, ¿eh? ¿Y eso es tranquilizante? Eso no quiere decir que se avanzará más en ese rumbo. Seguiremos. El diputado nacional Ricardo Alfonsín, que ya desde el radicalismo también se para de antemano y le está pidiendo al Comité Nacional del Radicalismo que diga que no tuvieron nada que ver en la elaboración de esta reforma laboral. El radicalismo está empezando a vivir lentamente
ayer lo anticipábamos, ayer se lo mostrábamos, las reacciones que se produjeron por el tuit de Elisa Carrió, que obligaron que por primera vez en mucho tiempo se despertara el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y sacara un documento reivindicatorio de la figura de Raúl Alfonsín. El próximo domingo va a haber en la provincia de Santa Fe un foro de radicales autoconvocados, de muchos radicales de renombre, en el pasado y en el presente, que se autoconvocan representando a todas las provincias, domingo y lunes en la provincia de Santa Fe, para advertir sobre el papel del radicalismo pegado al gobierno de Mauricio Macri. Y hay sectores del radicalismo que comienzan a pedir que haya una diferenciación con el gobierno de Cambiemos. Habrá que ver qué pasa en Santa Fe de domingo y lunes y seguiremos informando. Bueno, sorprendió hoy un dictamen del fiscal de Cámara Moldes, bajo el título No fue magia, fue corrupción, que más que un dictamen de un fiscal parece ser un documento político. Mire lo que dice en sus principales tramos el dictamen del fiscal Moldes. Los números impresionan y se hace difícil para el ciudadano común comprender la cuantificación del robo. Se refiere a la obra pública, ¿no? Estamos hablando de cuantiosas y descomunales sumas de dinero público que nada por aquí, nada por allá, por arte del teje, maneje y escamoteo, entre coimas y tajadas se evaporaron de las arcas del Estado para ir a llenar los bolsillos de una pandilla de malandrines y deshonestos. Así califica Molde al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pandilla de malandrines y deshonestos. La asociación delictiva estaba integrada por empresarios y funcionarios que defraudaron al Estado. En esto, Molde es el primero en la justicia en hablar en empresarios, pero no da nombres, porque en las causas por manejo de la obra pública no se está investigando a empresarios, salvo uno solo, Lázaro Báez. Pero recordemos que aquí se pidió por parte de la propia expresidenta y se dio a conocer una larga lista de empresarios, algunos cercanos actualmente al poder, pero que la justicia no accedió a que se investiguen toda la obra pública durante los 12 años del gobierno, todos los empresarios. Fíjese en este aspecto también ayer. El juez Bonadío dijo que va a ser imposible realizar en la Argentina un lavallato, como ocurrió en Brasil. Que no están dadas las condiciones de la justicia de la Argentina para realizar una investigación tan profunda como hizo Brasil. Y uno se pregunta por qué no ocurre eso en la Argentina. ¿Por qué no quieren los fiscales? Me pregunto. ¿Por qué no quieren los jueces? ¿Por qué no quieren citar a empresarios? ¿Por qué no quieren abrir una caja de Pandora? Me pregunto. ¿Por qué se dice que en la Argentina ahora, cuando recordemos que fue el propio gobierno, el propio ministro Garabano, el que viajó a Estados Unidos, el que estuvo en Brasil, se decía que se iban a traer todas las pruebas, y ahora un juez federal dice que no será posible el lavallato en la Argentina? Y la verdad que los argentinos nos quedamos con ganas de saber quiénes fueron los corruptores y quiénes son los corruptos, quiénes pagaron coimas, quiénes recibieron. Pero siempre hay dos lados del mostrador, como pasó con los bolsos de López. ¿Y esa plata de dónde venía? ¿Quién se la dio? ¿Es cierto que desaparecieron algunos fajos de dinero termosellados que podrían conducir a la ruta del dinero? Digo, nos quedamos con ganas de saber más. Nos quedamos con ganas de saber quiénes son los que del otro lado dieron esa guita. Obviamente que se tiene que condenar y que todo corrupto tiene que ir preso. Pero siempre hay de los dos lados del mostrador. Bueno, seguimos con lo de Moldes. El juez seleccionó a quienes. Seleccionó, dice. El juez seleccionó
a quienes configuraban el Estado Mayor de una sociedad conformada para delinquir, pero ellos no hubieran podido avanzar sin el concurso de una codiciosa y disciplinada tropa auxiliar. Y remata el duro fiscal de Moldes: quedarnos con el medio mundo lleno de mojarritas mientras el tiburón sigue nadando en aguas abiertas. ¿Se refiere a la expresidenta Cristina Kirchner? Porque muchos preanuncian que está pidiendo directamente el fiscal Moldes prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dice: quedarnos con el medio mundo lleno de mojarritas mientras el tiburón sigue nadando en aguas abiertas. Un poeta. Un poeta prácticamente, ¿no? Leopoldo Moró, ¿qué consideración le despierta este dictamen del fiscal Moldes? Mira, si yo no supiera y no conociera quién es Moldes, hasta podría quedar engañado como cualquier ciudadano por toda esta sanata que ha hecho en ese panfleto. Pero lo concreto es que voy a tratar entonces de decirle a la gente quién es Moldes. Claro. Moldes es el que le entregó el pasaporte a Monser Alcázar, un traficante de armas que vino a la Argentina allá por el año 96, 95. Moldes es socio de Bonadío, los dos eran subordinados de Corach. Moldes era director de Migraciones, en ese rol le entregó el pasaporte a Monser Alcázar. Ustedes recordarán que Monser Alcázar se refugió en la Argentina. Y Bonadío era también asesor de Corach. Los dos son de la derecha peronista, o de la derecha del justicialismo. Hace ya tiempo que los dos están tratando de lavar sus culpas. ¿Por qué? Porque los dos están imputados por haber sido encubridores de la denominada pista siria en el atentado de la AMIA. Es más, Bonadío fue apartado de la causa en la que se investigaba el atentado de la AMIA, o mejor dicho, el encubrimiento, precisamente porque se demostró que estaba llevando adelante maniobras para encubrir. Por eso es muy curioso que ahora tenga a su cargo la causa del encubrimiento otra vez Bonadío, que fue apartado. Entonces ellos están tratando de lavar sus culpas con el Estado de Israel, porque claro, Moldes quedó muy mal con el Estado de Israel cuando le dio el pasaporte a Monser Alcázar, que era un traficante de armas, que traficaba armas y explosivos, etcétera, con los enemigos de Israel. Y Bonadío quedó muy mal en su momento porque hizo ocultamiento de una de las pistas de la AMIA. Entonces ahora están haciendo una sobreactuación a través de Wolf y otros agentes del Mossad en la Argentina, que son los que están llevando adelante toda esta campaña de difamación. Pero además Moldes, si vos le examinás su actuación como fiscal, hubo años judiciales en los que estuvo en el exterior 150 días. Es un tipo que se la pasa viajando, tiene un lujosísimo departamento en la esquina de Callao y Alvear, viaja siempre en primera, es decir, es un tipo que realmente tiene privilegios excepcionales, que habrá que ver de dónde vienen esos privilegios Ahora seguimos, excepcionales. Leopoldo. Bien, se conoció hoy que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría sufrió durante el fin de semana un extraño robo a su auto. Y hoy la magistrada produjo duras declaraciones sobre lo que dijo tierra liberada para que se perpetre ese robo. Un custodio de la tierra liberada, ¿no? ¿Esto tiene causa de la efedrina, doctora? No, la causa de la efedrina, simplemente uno de los procesados, que es el señor Abud, Sí. me hizo 4 denuncias en el Consejo de la Magistratura y seguía persiguiéndome. Entonces me excusé. ¿No estaban los custodios? ¿Eso le llama la atención? Sí, me llama la atención que el custodio no estaba. ¿Por qué se apartó de la investigación? Baja el celular un poquito, nene. Porque me volvía loco. Y además cuando yo salí, que salí a las 2 horas, la seguridad estaba, pero ni se inmutó, se reía más vale. ¿Qué dijo el custodio? Nada, decía que no me habían robado y se reía. No puedo acusar a nadie, pero no es un robo común.
Bueno, a ver, dejó además del robo la jueza, recordemos, es una de las juezas más antiguas que tiene la República Argentina, una de las que más experiencia tiene. Dijo, me extraña mucho realmente, la custodia no estaba. A las 4:30 de la tarde del domingo me dijo que estaba, pero mentía. Al tipo antes no lo había visto. Me extraña mucho realmente. Este robo es muy extraño. Fue ejecutado de manera muy y demasiado profesional. Pero además, sorprendió hoy cuando le preguntan a la jueza Servini de Cubría por qué se había apartado de la causa de la efedrina. ¿Se acuerdan? En su momento se lo trajo de Paraguay con bombos y platillos a Pérez Corradi. En ese momento la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo, todo parecía que venía para que Pérez Corradi lo involucre al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. En ese momento la ministra dijo, yo, si fuera Aníbal Fernández, estaría preocupado. Pérez Corradi no dijo nada, a punto tal que en muchas de las declaraciones horas que le tomaba Servini de Cubría, en un momento Servini de Cubría dijo, bueno, basta, cuando usted tenga algo serio para decir, me avisan y sigo. Pero se apartó. ¿Y qué dijo la jueza hoy? ¿Por qué se apartó?, le preguntó un periodista. Porque me volvieron loca. Ahora yo digo, una jueza, hay que ver, la presionaron, porque ya Servini de Cubría viene desde el año pasado denunciando presiones políticas, ¿se acuerdan? Lo comentamos en este programa. Pero también uno se pregunta, ¿se puede apartar una jueza, un juez? Porque se sabe que pueden tener muchas presiones y diga esto, me volvieron loca. ¿No habrá que investigar producto de qué, por qué, quiénes la volvieron loca a la jueza María Romilda Servini de Cubría? Bueno, y por último, para ya pasar al debate, sorprendió la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en diálogo con el colega Luis Novarecio, cuando el colega le quiso preguntar y le preguntó sobre el famoso decreto de blanqueo, la ley de blanqueo y de posterior decreto presidencial que habilitaba a los familiares del presidente y de los funcionarios a que blanquearan. De hecho, muchos blanquearon. Y fíjese lo que respondió la titular de la Oficina Anticorrupción. Vos decís, a vos te puede parecer bien, a mí me puede parecer mal. ¿A vos qué te pareció? No, te dije que no iba a haber un juicio de valor. Yo creo que hay muchas personas en la Argentina que por distintos motivos, lícitos o no lícitos, sacaron dinero de este país. El sinceramiento les ha dado la oportunidad de decir cuál es el dinero que tienen y de pagar lo que corresponda, ya sea impositivamente o someterse incluso a alguna investigación por evasión o por lavado de dinero. Como entiendo, ha habido algunos casos, el de Pata Medina, que hoy está preso, o incluso hay una investigación sobre otro sindicalista, y seguramente habrá otro. Bueno, no quiso, pero además me parece que falta la parte donde Laura Alonso dice... Ah, ¿lo podemos escuchar? Bueno, dale. Se produce el blanqueo de capitales que ya es moralmente ruidoso. Se extiende por decreto a los familiares y la familia presidencial blanquea. ¿No te provoca ningún tipo de reacción? A mí lo que me provoca es que estamos hablando en otro lenguaje en la Argentina. Por ejemplo, cuando vos hacías tu editorial y hablabas de lo que el ministro de Economía anunció y lo que vamos a anunciar mañana respecto de las alianzas público-privadas, que es un plan de infraestructura gigantesco de financiamiento mixto entre el Estado y los privados, invitando a los privados a invertir en la Argentina y a tomar riesgo y a competir con calidad y transparencia. Entonces creo que acá lo importante es que aquellas personas, familiares, amigos, vinculados con funcionarios públicos, hayan decidido ingresar a este sinceramiento fiscal y que lo hagan con transparencia y que paguen lo que tengan que pagar, porque la AFIP les va a cobrar los que les deba cobrar. Incluso el debate respecto de aquellos funcionarios del gobierno que tienen ahorros o inversiones en el exterior, me parece que también es bueno. Bueno, que Duhovne me pida que yo pague impuestos por un plazo fijo y tenga plata afuera. Bueno, yo creo que hay que analizar
porque hay veces que uno puede traer más rápido o menos rápido la inversión. Quizás es una inversión inmobiliaria y no puede traer un edificio o un departamento o lo tendrá que vender. Sí me parece que ha sido importante el debate que hubo respecto de eso y él lo respondió a su manera. Digamos, yo no digo que esté bien o que esté mal, pero toda la información es pública. Él fue cuestionado por esto, él tuvo una respuesta, te puede gustar más o menos, pero respondió respetuoso. Bueno, sorprendía en lo anterior cuando dice dinero lícito e ilícito. Pero por supuesto, claro, por eso la interna que estalla en el gabinete, cuando lo obligan a Alberto Abad a hacer el blanqueo de capitales. Alberto Abad había firmado en contra del último blanqueo de capitales. Realmente subleva escucharla a Laura Alonso. Subleva escucharla justificar un blanqueo de capitales y la participación metida por la ventana de la familia presidencial, de la cual recién habló esta semana porque le preguntaron en una conferencia de prensa. No fue transparente la participación de los familiares del presidente en el blanqueo de capitales. Tan poco transparente fue que cuando un periodista lo publicó, Horacio Berbisky, empezaron las persecuciones hacia el medio donde lo publicó. Y tan poco transparente fue que nadie confirmó. Solamente el presidente confirmó al pasar en la conferencia de prensa posterior a las elecciones que su hermano efectivamente había blanqueado capitales. Pero, ¿y los empresarios amigos de él que también lo hicieron? ¿Y el resto de los familiares? Realmente no parece una titular de oficina anticorrupción. Me interesaría escuchar la opinión de Arenaza al respecto. No, con respecto a esto, es claro, los amigos de alguien no tienen por qué no poder acceder a un beneficio, ¿no? Por empezar. Y había un problema técnico. Cualquier familiar de un funcionario podía presentarse ante la justicia y pedir el blanqueo, porque no, por ser... Vos podés tener un hermano que hace 10 años, 20 años que no tiene nada que ver. Entonces, un lazo familiar era un problema técnico lo que ocurría. Y después están las valoraciones de cada uno. Si es pero la bien ley o del está Congreso, mal. Juan Pablo, Yo prefiero que sea transparente, claro, y que el presidente diga, no, mirá, ¿sabés qué? Mi hermano blanqueó. Yo prefiero que en un Estado de Derecho, en una democracia, todo sea lo más transparente posible. ¿Por qué no publica la tiene lista, que ser, entonces? y porque la ley no permite eso. Bueno, por eso entonces el porque vos blanqueo no sabés, es transparente. vos sos economista, Sí, claro. vos sabés que la base de los blanqueos acá y en todo el mundo tiene que ver con eso, con la que sea que los datos no sean confidenciales. Pero Juan Pablo, yo entiendo que si el... Después están las valoraciones de cada uno. El secreto de los fugadores de capitales, el secreto del origen de esos capitales. Esas son las valoraciones que cada uno lo puede hacer. No, bueno, pero en una ley de blanqueo de capitales, porque vos Arenaza, podés hacerle una denuncia si querés. Le sacan los impuestos del recibo de sueldo y ahora vienen por más. Pero vos... Y a esta gente le amnistiaron todos los impuestos. Pero vos podés hacerle una denuncia a quien quieras que vos consideres... 120.000 millones de dólares a los que se llevan la guita afuera. Y la dejaron investigar, afuera. dice la ley, Sí, ¿no? vos podés investigar a cualquiera. Digo, ¿se puede investigar? La ley no dice... Pero la ley no dice que hay que investigar el origen. De hecho se extingue la investigación penal sobre el origen negro. No solo eso, el presidente Macri pero quiso tenía poner limitaciones una cláusula. Tenía limitaciones. Sí, claro, que fueron corregidas por decreto. Que fueron corregidas por decreto. Que tenía limitaciones, no. Lo único que fue corregido fue el tema del parentesco. Exacto. Ni más ni menos. De cualquier funcionario que podía, porque cualquier pariente se podía presentar a la justicia y decir que mi hermano o alguien pariente mío, que yo no tengo nada que ver, únicamente un lazo sanguíneo, yo no puedo blanquear por eso, era un problema técnico. Bien, pasamos al tema que nos está ocupando toda esta semana, las reformas que se vienen. Seguramente, Leopoldo, les va a tocar al Parlamento que asume a partir del 10 de diciembre. Hoy ha dicho el jefe de gabinete que hay una campaña del miedo, también esto para Pitrola. ¿Cómo lo ven ustedes esta reforma, el paquetazo que ha presentado el gobierno esta semana? A ver, un comentario sobre el debate anterior. Sí. En primer lugar, no puede ser que la ley se respete para una cosa y no se respete para otra. Así como la ley establecía determinadas normas, también establecía, y fue el debate más importante probablemente de esta ley, las limitaciones para los parientes de los funcionarios. Lo llamativo es que el presidente habilitó eso y uno de los que más blanqueó no solamente fue el hermano, sino el grupo familiar. Pero lo más llamativo es que ese grupo familiar que constituye la sociedad que le debe al correo trae plata negra de afuera sin declarar y le sigue sin pagar al correo.
Esto es algo bastante llamativo también. Me parece que esto es una burla y una estafa al pueblo argentino, porque pagarle al Correo, que es la obligación que tiene Macri y su grupo familiar, que blanquearon ese dinero, es lo que él trató de eludir hasta que una fiscal lo pescó con la mano en la masa cuando quería hacerle una condonación de deuda del 90 y pico % a la deuda del Correo. Y mientras tanto, blanquean plata cuyo origen no se conoce, que puede ser, como dice Laura Alonso, lícito o ilícito. Eso me parece un disparate. En cuanto a las reformas, bueno, me parece que también estamos frente a una repetición histórica. Estas son las mismas reformas que intentó llevar adelante, y en alguna medida lo logró, Martínez de Oz durante el gobierno militar, que después empezaron a reverse con el paso del tiempo, no todas, pero buena parte. Las que intentó y llevó adelante Cavallo durante el menemismo, las que esbozó e intentó llevar adelante de la Rúa, y ahora vuelven otra vez al tapete. Hoy vos pasabas declaraciones de dirigentes radicales sobre esta cuestión. He sabido que yo ya no estoy en la fila de la UCR. Pero te voy a leer una que es mucho más significativa que las que vos pasaste, porque está dada por el que es el presidente del Congreso del Radicalismo, que se denomina Convención Nacional, que se llama Jorge Sapia. Dice concretamente, es una declaración de hoy, es un retroceso de un siglo. La aparición de intenciones que colocan el derecho del trabajo antes de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, es decir, que estamos retrocediendo casi un siglo con las cosas que se están proponiendo. Que mis correligionarios tomen nota de la historia del radicalismo y voten como corresponde, y si no, que se vistan de amarillo. ¿Es así? ¿Retrocedemos al siglo pasado? En primer lugar, el lunes el presidente manifestó una serie de reformas, porque nosotros podemos estar de acuerdo o en contra de muchas cosas, pero lo que sí es vamos a estar a favor todos y vamos a estar de acuerdo es que como está la Argentina hasta ahora, la Argentina no ha podido lograr un crecimiento sostenido, no ha podido lograr sacar al 30% de la gente que está en la pobreza, que sube y baja, pero siempre se mantiene igual. Por más que la economía ha crecido durante muchos años, la gente sigue estando en la pobreza. Entonces hay que plantear, el presidente lo que hizo es plantear una serie de reformas que ahora tendrá que debatir el Parlamento, el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación, que a pesar de que nosotros hemos ganado una elección hace muy pocos días, no vamos a tener mayoría, donde los gobernadores que tienen una influencia muy grande sobre los senadores, que tampoco tenemos mayoría, entonces lo que hace el presidente es plantear una serie de reformas que lo que está ocurriendo ahora, estamos debatiendo ese tipo de reformas. Juan Pablo, hay algo que no termino de entender. No termino de entender cómo la pauperización del trabajo permite combatir la pobreza. Es decir, cómo eliminar las mejores condiciones laborales de los trabajadores permite que los trabajadores tengan más plata. Dímelo en forma concreta. ¿Cuáles son las normas o el proyecto que vos creés que le va a sacar derecho a los trabajadores? Te lo puedo decir yo, te lo puede decir Berkovich, te lo puede decir él, te lo puede decir... Que una pyme pueda originar más trabajo, porque hoy la carga impositiva que tienen las empresas, que las grandes las pueden pagar porque son grandes, pero las pymes no pueden... Que la gente no tenga más horas extras, por ejemplo, es algo que... Eso no es así. ¿Cómo no es así? Además, si se crea el banco de datos de horas extras. Vos fíjate, Alfonsín dijo, ¿no? Todavía el proyecto ni siquiera llegó al Congreso, entonces estamos debatiendo sobre su puesto. Estamos debatiendo un proyecto. Entonces, son 145 artículos que ya lo hemos leído, no nos tomes por estúpido. No. Quiero intervenir, Gustavo. Sí, adelante. Quiero intervenir y primero felicitar yo hice referencia a lo que dijo a Ale Berkovich y a Gustavo Silvestre en nombre de Rubén Joffrin, del CIPREVA, de todos los compañeros de Editorial Perfil perseguidos que hoy han sido absueltos en una persecución de 4 años de la justicia penal motorizada por la patronal de Perfil. Y como vengo de una mesa nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, les traigo este saludo personal de los compañeros, porque hoy hemos conseguido esa pequeña victoria que nos prepara para la lucha. Nosotros no estamos estudiando la ley, ya tenemos posición fijada, estamos lanzando una campaña de asambleas, hoy reunidos los principales 40 dirigentes clasistas de la Mesa Nacional del Movimiento Sindical del Partido Obrero, para convocar a todo el movimiento obrero a ponerse en pie contra esta ofensiva. Es una ofensiva vertebrada
de los 145 artículos de la reforma laboral, que son una ley a la brasileña, que va contra el contrato de trabajo hasta el contrato individual, que desconoce la jornada laboral, que ataca los convenios colectivos en todos los aspectos referidos a la flexibilidad laboral, que permite, entre otras cosas, el fondo de cese de empleo al estilo de la UOCRA de la construcción, habilita para que desaparezca la indemnización y además rebaja la indemnización. Podríamos estar hasta el fin de la noche, pero quiero marcar esto, Gustavo. Está vertebrado la reforma jubilatoria, la reforma laboral, la impositiva y los tarifazos están vertebrados como una ofensiva conjunta contra el pueblo trabajador. Obvio. A ver, Leopoldo. Sí, es así como dice Pitrola, es un conjunto de decisiones que tiene un objetivo. ¿El objetivo cuál es? En primer lugar, darle la señal al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE de que van por estos ajustes. ¿Por qué? Porque ha sido tan desaforado el endeudamiento que ya en esos foros y en el mercado internacional de la finanza están poniendo en duda la capacidad de repago de la Argentina. Entonces, por ejemplo, le tienen que mostrar que el año 2018 le van a sacar 100.000 millones, 112.000 millones a los jubilados, y que efectivamente eso va a darle a la Argentina mayor capacidad de repago de la deuda. El sistema previsional lo han hecho entrar en crisis con esto, definitivamente. Ellos quieren ir a un sistema como el de Chile. En Chile la tasa de sustitución, es decir, lo que se paga sobre el salario del activo, es del 37%. En este momento en la Argentina es del 62%, debería ser un poco más, pero es del 62%. Estos 100.000 millones de pesos que le van a sacar a los jubilados implican un recorte en los salarios del orden del 13%, en los haberes, mejor dicho, de los jubilados del orden del 13%. Es lo mismo que se hizo durante la época de Cavallo, había inflación cero, pero durante 10 años estuvo congelado el haber de los jubilados en 150 pesos. Esta es la realidad, ellos quieren ir a ese escenario. A ver, Juan Pablo. Mira, la discusión del trabajo, del mundo laboral, no se está dando únicamente en la Argentina, se está dando en todo el mundo, por el impacto de las tecnologías, por una cantidad de cosas. Cuando vos recorres el país, vos hablar con las pequeñas y medianas empresas, uno de los grandes problemas que tienen es justamente todo el tema de la relación con los laburantes. Los tipos quieren contratar más gente y no pueden por las cargas altas. Entonces, esta reforma recién empieza. Se va a llevar al Parlamento, se va a debatir, no tenemos mayoría, lo vuelvo a aclararlo, no tenemos mayoría, se van a modificar una cantidad de cosas. Lo que sí está claro que en la Argentina había que empezar a cambiar una cantidad de cosas, porque así como estamos, el trabajo no se origina. Hay una cantidad de problemas en las pequeñas y medianas empresas. Entonces hay que dinamizar el trabajo, hay que hacer que un pequeño empresario pueda contratar más gente, hay que crear más trabajo, y como están dadas las condiciones hoy en la Argentina, no se puede crear más trabajo. Y después se va a debatir una cantidad de situaciones. Se está debatiendo aumentar los días de licencia por paternidad. Hay una cantidad de cosas que... Hay una cantidad de sindicatos que todavía no lo tienen. En algunos lugares sí, en otros no. Acá las pymes no pueden contratar gente porque se destruyó el consumo y se destruyó la actividad económica. Este es el problema. Y efectivamente ustedes están mirando una reforma afuera, que es la de Brasil. Por eso acá se acercan con esto a la de Brasil. El debate sobre el mundo laboral se da en la mayoría de los países, no únicamente. Es que en Brasil se llevaron la jornada laboral a 12 horas y acá la quieren llevar a 10. Esa es hasta ahora la única diferencia que hay. Gustavo, yo te pregunto una cosa. Durante años los sectores progresistas, la izquierda, todo lo que quieras, debatió sobre la famosa impuesto a la renta financiera, ¿no es así? Bueno, finalmente hubo un gobierno que va... Otro cuento chino, no es cuento chino. Los plazos fijos de la clase media. Sí, porque la otra ya está grabada, y a los bonos con jurisdicción extranjera no se los Exactamente, y además... Pero ¿cuántos proyectos vos analizaste sobre el tema de la... No engañes a la gente. Un plazo fijo, yo no estoy engañando a la gente. 18%. Le sacan 100 millones de pesos. Una inflación eso es mentira, eso es un cálculo que haces vos. Le van a cobrar impuestos a la ganancia por perder plata. Le sacan 100.000 millones de pesos a los jubilados y vos te pones contento. Esos son cálculos que no sé dónde los sacás.
¿Pero cómo? ¿Dónde lo saca? Porque el otro día decía 100.000 dividido tantos jubilados, le sacan 1.000 por mes. Es una burrada. Entre 100 y 120.000. No, hay que ser serio. Y por el impuesto hay que ser serio. le sacan a los sectores medios 1.700 millones. Pero hay que explicarle bien a la gente, porque si no, no sé si te enteraste que cada vez se conocen cosas más graves. Al cambiar la fórmula de movilidad, resulta que como el mínimo no imponible, la que vos criticabas, ¿no? La fórmula vos no te gustaba. Movilidad jubilatoria, ahora cae también la fórmula de movilidad del mínimo no imponible. Claro. Otro cañazo al asalariado que paga impuestos a las ganancias. Además quitan la exención de horas extra y de viático que se había colocado. Se va a pagar más impuesto al salario que antes. Y las grandes empresas de 10 días de paternidad. Y las grandes empresas menos impuesto a la ganancia. Pero mucho menos, porque van del 35 al 25. Mira, dejemos un minuto. Pitrola criticaba la anterior, critica la de ahora, no sé cuál, que no sé a qué lugar quiere llegar, porque tampoco te gustaba los trabajadores. Tampoco te gustaba la otra fórmula. Claro. Entonces, en un país donde el INDEC era una truchada, si no tenías esa fórmula, pobres jubilados. Pobres jubilados si hubiera sido por la fórmula oficial del INDEC, que era una truchada. En un país normal, con la economía transparente, con el INDEC que funcione, los salarios y las jubilaciones tienen que ver con el tema de la inflación real. Y eso no indica, eso no impide que un día se puedan aumentar las jubilaciones por una cantidad de motivos. Estamos hablando de el aumento de las jubilaciones a partir de un dato real, que es el tema de la inflación, que antes estaba destruido el INDEC. Pero déjame un segundo. Lo que ustedes quieren hacer es sacar a los jubilados del crecimiento. No, eso no es así. Y los quieren mandar para atrás otra vez. ¿Por qué? Porque efectivamente la fórmula de movilidad le garantizaba a los jubilados... Hubo 2 años que le bajó el sueldo, entonces no era una fórmula perfecta. Recuperar en el año 2018 parte de lo que le sacaron en el 2016 con el famoso... la famosa devaluación que provocó el desastre que provocó y llevó a la inflación. Argentina hace años viene devaluando, porque hay que hacer memoria histórica de todo. Ustedes le quieren meter la mano, ustedes le van a meter la mano a los jubilados en 100.000 millones de pesos. Te hago una pregunta. Y además le están regalando las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estás con eso, con los 100.000 millones de pesos. Y le quieren además manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se lo están vendiendo a los amigos de Macri. Eso no es así. Es parte del robo estructural que está llevando adelante el gobierno de Macri. Que están enriqueciendo no solo su propia familia, sino su grupo de empresarios. Y esta es la realidad. Y esto lo hacen para darle la señal al fondo de que tienen capacidad de repago porque han endeudado a la Argentina hasta el sencilla en el mismo sentido, ¿no? A pesar de que yo creo que el kirchnerismo también metió la mano en el fondo de garantía. Pero el codo. Te hago la siguiente pregunta. ¿Sabés qué porcentaje está establecido en el presupuesto 2018 que presentó el PRO para aumento a los jubilados? ¿Sabés cuánto está establecido? No. 22%. 22%. 22%. Tiene que ver con la inflación. El presupuesto que ustedes presentaron. Tiene que ver con la inflación. Ahora, después de la elección, con el criterio Menem, si decía lo que iba a hacer no me votan, ahora después de la elección vienen con la indexación que es la mitad del 22%. En una economía de ahí normal. surge el robo. En una economía donde la gente cree en los ¿Pero por qué cambian el presupuesto? Pero no, lo que yo te digo sobre la reforma que se está planteando. Le quieren robar. No hagas como Carrió que no contesta. Lo que está claro, que en la Argentina los jubilados tienen problemas hace muchos años. Y acá hubo un gobierno que hizo una reparación histórica y le aumentó las jubilaciones a una cantidad importante de jubilados. Y le está pagando los juicios a una cantidad importante de jubilados. Que durante muchos años no hicieron nada. 750.000 Entonces sobre no 6 están millones. así. Y además esa ley de reparación histórica fue el cuento que montaron. Bueno, dale, ahora vení con otro cuento, porque vos sacás cifras que nadie sabe, nadie las puede contrastar. Estás con los 100.000 hace una semana y nadie sabe dónde sale. Hace una cosa, cuando venían los programas de televisión que paremos, clarifiquemos. ¿De dónde sale esa cifra, Leopoldo? ¿Cuál de ellas? La de los 100.000. De pasar del 22% previsto. Pero por supuesto. Porque divide 100.000 sobre la cantidad. Yo lo que digo es, el proyecto del gobierno en materia de modificación de la fórmula de movilidad pasando a la inflación
significa, contra lo que acaba de decir Pitrola, que está previsto en el presupuesto, que se hace sobre la base de la fórmula de movilización, significa una quita de 100.000 millones de pesos. Es más, bueno, eso es tu número. Pero ¿cómo mi número? Es un número de cualquiera. Bueno, dale. Lo tenemos en el informe que vamos a presentar después. Claro, es el número de todo el mundo, ¿cómo mi número? No solo es el número del FMI. Pero estás planteando una cosa, pero a ver, en primer lugar, estás planteando cosas que todavía no ocurrieron, porque la ley todavía no se debatió en el Congreso. Bueno, se va a debatir, se va a debatir en el Congreso. Una pregunta y sacás número de la galera como si fuera... Y vos fijá el compromiso. ¿Ustedes van a llevar al Congreso el debate sobre la fórmula de actualización? Eso lo plantearán los cuerpos ¿Ustedes van a llevar al Congreso el debate sobre la fórmula de actualización o lo van a hacer por decreto? Pero a ver, escuchame. Te pregunto, vos sos diputado del oficialismo, deberías saberlo. ¿Ustedes van a llevar al debate la actualización? Pero el presidente fue claro que dijo que se iba a debatir todo. No, el presidente no fue claro en ese punto. El lunes se van a establecer mesas de trabajo. Es mentira. Se van a trabajar con los gobernadores. Y además, escúchame, yo te pregunto, vos fuiste diputado muchos años. Un gobierno que no tiene mayoría, porque lo de ustedes era una escribanía. ¿Me escuchás? El presidente, si querés, lo pasamos acá. No, yo te quiero preguntar algo. ¿Vos creés que es posible que un gobierno... ¿Vos creés que es posible que un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias pueda hacer lo que quiere? Sí, porque tiene gobernadores que lo aprietan con la caja. Quiso meter a 2 tipos de la Corte por decreto. Anuló la ley de... Nosotros no tenemos mayorías parlamentarias como tenían durante 12 años que hacían lo que querían. Pero yo te pregunto, ¿van a mandar por ley la fórmula de actualización? Esa es la pregunta, Juan Pablo, lo que el presidente deslizó es que iba a ser por decreto. Juan Pablo, lo que el presidente deslizó es que iba a ser por decreto. Cuando habló en el CFK, dijo que en el mientras tanto había que resolver las cosas de otra manera y no todo con leyes. Él deslizó eso, por eso te lo está preguntando. No, yo no lo sé. Sí. No lo puedo responder porque no lo sé. Bueno, entonces no va a debatirse en el Parlamento. No, se va a debatir todo. Por eso la ley de reparación eso concreto no lo sé. El artículo que dice que hay emergencia de litigiosidad. ¿Para qué? Para justificar con la emergencia sacarle 100.000 millones de pesos por decreto a los jubilados. Vos no me podés asegurar eso porque no el lo gobierno... sé yo. No, claro, vos no lo sabés. No lo sabés porque van por decreto. Lo que van a mandar son otros aspectos de la ley previsional. Lo dijo Macri en el discurso, dijo. Bueno, y vienen a lo que llaman la armonización, que es liquidar todos los regímenes especiales que todavía quedan. 82% para la docencia universitaria, los docentes que en muchas provincias tienen todavía regímenes especiales. Es un plan de guerra contra los trabajadores, en todo plano. No pueden disfrazar algo así. Pero vos lo planteás en términos bélicos. Se abrió el debate de una cantidad de cosas. Es un término, bueno, está bien lo que hacen ustedes. Es un plan de guerra. Hubo elecciones hace 15 días, la gente eligió también. Lógico, porque por ejemplo... Le hubieran explicado a la gente lo que hacía. Por ejemplo, en la segunda estafa que hacen, la primera fue en el 2015 ahora. Bueno, ¿Por qué no pusieron en debate en la campaña electoral esto? Pero esto se debatió... ¿Por qué lo reservaron para después de la elección? El presidente fue muy claro de todas las reformas que había que hacer en el país, lo dice siempre. Que había que hacer, hay que reformar el mundo laboral, hay que reformar una cantidad de cosas. El presidente recién lo dio siempre dice que la Argentina, como está, no puede originar trabajo y no puede originar una cantidad de cosas. Mirá, que no puede ser que la Argentina crezca 3 años y no crezca más. Que hay que dar el debate para que la Argentina crezca los próximos 30 años. El presidente fue muy claro en eso. Fue muy claro. De hecho, aumentó la nafta un día antes de la elección. ¿De dónde sacaste que un país crece porque perjudica a los trabajadores, precarizándolos, agravando la tercerización, otra cosa de ninguna manera, eso no va a ocurrir. Y cayendo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Eso no va a ocurrir. Eso es lo que vos estás diciendo, que la reforma laboral, jubilatoria y el Eso lo estás diciendo vos. Yo lo que digo es que la Argentina durante muchos años no crece lo que tiene que crecer y sube y baja. Que hay que crear las bases, hay que crear las bases para que... que ustedes están no es un problema. Mira, hubo crisis de deuda, hubo crisis de inflación, hubo crisis de pago de deuda, hubo crisis de todo lo que quieras. Y lo que está claro es que la Argentina durante muchos años sube y baja, sube y baja. Nosotros creemos, no es la verdad absoluta, nosotros creemos que con estas reformas son positivas para el país y después va a debatir el Congreso. Vienen practicando una bicicleta que ha llevado la inversión a la especulación. Es tu mirada de la realidad, es tu mirada.
Gracias Leopoldo, gracias Pitrola, gracias Juan Pablo, como siempre al debate. Vamos a la pausa, enseguida tenemos un informe de Alejandro Berkovich sobre la reforma laboral y vamos a hablar también sobre el tema docente o sobre regímenes de privilegio, que también se habló, con Sonia Aleso, titular de CETERA. Enseguida tras la pausa. Bueno, seguimos esta noche en Minuto 1. Enseguida vamos a estar con la titular de CETERA, Sonia Aleso, pero antes el informe que hoy preparó Berco sobre el tema de cómo puede impactar la reforma en los jubilados, ¿no, Berco? Corto y al pie, Gato, para el jubilado, el pensionado, el beneficiario del plan social que nos está mirando. ¿Cómo cambia esta modificación de la alícuota de actualización actual por la fórmula de movilidad basada en la inflación? ¿Cómo cambia? Bueno, redunda en esto, en un ajuste descomunal, que es lo que generó el debate recién. ¿Cuánto es el ajuste en términos macroeconómicos? Al que nos está mirando, ¿qué le importa más que el impacto fiscal, el impacto macroeconómico? El impacto en su bolsillo, lógicamente, que es lo que nos preocuparía a todos en esa situación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un plan social, con una asignación universal por hijo? Esto es lo que cobra hoy el beneficiario de un plan social por cada hijo que tiene bajo este programa. El programa de asignación universal por hijo, que alcanza con una masividad impresionante a más de 4 millones de personas, lo que hace es entregarle a cada madre, en función de su hijo, un monto mensual. Ese monto mensual se actualiza según la misma fórmula de movilidad que las jubilaciones. Se actualiza 2 veces en función de esa fórmula, que incluye, por un lado, lo que recauda la Seguridad Social, por otro lado, lo que suben los sueldos del sector privado de la economía. Si se aplicara eso, en 2018, estos 1.412 pesos se irían a 1.722 al término de 2018, o sea, con el 22,1% de incrementos que tiene la partida de Seguridad Social en el presupuesto 2018, en el proyecto de presupuesto 2018 enviado por el oficialismo al Congreso. Si se aplicara el ajuste por inflación del 12%, o sea, la meta máxima que tiene el Banco Central para la inflación oficial, se iría a esto, 1.581. Fíjense ustedes la diferencia entre la actualización por la fórmula actual y la actualización por inflación en el mejor de los escenarios, digamos, en el escenario de máxima inflación de la pauta de Federico Sturzenegger. Eso por hijo en la asignación por hijo. ¿Qué pasa con la jubilación mínima? Hoy, 7.246 pesos. 2018, fines de 2018, con el esquema de movilidad actual, esto es una escala que arranca en 7.000, fíjense ustedes, acá para que vean bien la diferencia, 8.840 se iba a ir si se aplicaba la fórmula actual de movilidad jubilatoria, 8.115 es a lo que se iría si se aplicara este ajuste trimestral por inflación. Esto es una diferencia de más de 700 pesos por mes al término de las 2 actualizaciones. ¿Cuánto acumula esto en el año? Ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, para que ustedes noten el efecto neto sobre el bolsillo de un jubilado. El otro día nos había dicho el doctor Fernández Pastor 12.500 pesos. Es una estimación preliminar. Nosotros haciendo el número finito y con el escenario de máxima inflación dado por el Banco Central en esa pauta que dice 10% más menos 2, la diferencia que nos da es 10.000 pesos menos. Por familia beneficiaria de asignación por hijo, porque cada familia tiene en promedio 2 hijos de los beneficiarios de la asignación, contra este prejuicio clasista que había de que tenían muchos hijos para cobrar los planes. No, el promedio es el mismo que el de las familias no beneficiarias de asignación por hijo. 2 hijos promedio. ¿Cuánto representa? 3.400 pesos menos durante el año, que para una familia al borde de la indigencia es eso. Es la diferencia entre ser indigente o no, entre poder comprar la comida o no. Y finalmente, el impacto macroeconómico, lo que discutían recién los diputados y los legisladores que estaban invitados. ¿Cuánto se ahorra el Estado por este ajustazo, verdaderamente el corazón del programa de reformas que presentó el gobierno esta semana? Porque también se presentaron tantas cosas que uno pierde de vista si es lo más importante lo laboral, lo previsional, lo impositivo. El corazón del ajuste que se viene es esto, la rebaja de las jubilaciones para el año que viene. Es lo más significativo para el Tesoro.
un ahorro fiscal de 146.135 millones de pesos. ¿De dónde surge? Del propio proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo. Esta es la inversión en prestaciones sociales global, o sea, jubilaciones, pensiones, planes sociales y planes Argentina Trabaja del 2017. 1.205 millones de pesos. Perdón, 1.205.000 millones de pesos. Eso es, 1.205.101 millones de pesos. La inversión 2018 prevista con el 22,1% de incremento que les decía es 1.471.347 millones de pesos. Y si se le aplica el 12% de la inflación de pauta, es una regla de 3 simple, no es matemática compleja. Si se le aplica esto, da 1.325.611 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? 146.135 millones de pesos, y por eso les decía que es más de los 100.000. Los 100.000 millones de pesos son de solo calcular lo que se ahorra el Estado por rebajar las jubilaciones el año que viene, incluyendo los planes sociales que también se ajustan por la fórmula de la movilidad aprobada en 2009 y ratificada en 2015 por unanimidad. Esto, Gato, es un dato político importante. En 2015, en julio, todas las fuerzas del Congreso, incluyendo Cambiemos, votaron extender esta fórmula de movilidad jubilatoria a los planes sociales, para que la asignación por hijos se extendiera y creciera a la par. Bueno, ahora dicen que es completamente inviable y, como publicó hoy en un editorialista, fruto de una mente afiebrada. Berco, ¿es correcto si en realidad te quiero preguntar, es un ajuste bastante parecido al que hizo cuando era ministra Patricia Bullrich en el 2001 a las jubilaciones? Aquel momento era el 10% menos y ahora estamos hablando casi un 12%, incluso es mayor. Sí, claro, eso eran 13%, si no recuerdo mal, y efectivamente es muy parecida a esta magnitud. Claro que ocurre después de la reparación histórica del año pasado. Es como un desdecirse de lo que pudo haber aumentado. En algunos casos fue ínfimo, pero aumentó un poco la reparación histórica del año pasado. Bueno, gracias Berco, gracias por los números, gracias por las precisiones que van surgiendo del propio presupuesto. Y nos acompaña esta noche Sonia Alezzo, la titular de CETERA. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Han tomado ustedes esa postura? ¿Han podido leer el proyecto de reforma laboral? Porque hasta ahora orgánicamente ningún cuerpo lo ha hecho, digo, ¿ustedes? Sí, nosotros tuvimos reunión de Junta Ejecutiva de CETERA y plenario de secretarios generales vamos a tener la próxima semana. Hoy, reunión de las 2 CTA. Hoy estuvimos reunidos con la CGT francesa y con la CUT de Brasil, los compañeros brasileros. Lástima que no está el diputado, pero comparada los dos proyectos de reforma laboral tiene una gran semejanza con la ley brasilera. Hoy justamente estuvimos analizando eso, las reformas que se están planteando en Argentina y en Brasil y las similitudes que tienen los proyectos. Nosotros hoy hemos planteado un plan de acción que tiene que ver con movilizar, que tiene que ver con difundir, porque la verdad que esto presentado como reforma parece, cuando uno usa la palabra reforma y cómo el macrismo se apropia de las palabras, la verdad que esto es flexibilización laboral, esto es precarización de los trabajadores, esto es ajuste en las jubilaciones, esos son los nombres de estos proyectos. En el caso de nuestro plan de acción, nosotros vamos a estar convocando a todos los bloques de legisladores. Vamos a plantear un plan de lucha en la calle, pero también de difusión en las escuelas, en las fábricas, en los lugares de trabajo, e impulsar junto con otros sectores, por un lado, dar el debate en cada uno de los lugares del trabajo, pero por el otro también sentar posición frente a las distintas bancadas de legisladores con respecto a lo que para nosotros esto es un gran retroceso. Lo otro que quiero decir brevemente... ¿Va a haber una acción conjunta de las 2 CTA por lo que hoy se hemos dice definido exactamente un plan de acción de las 2 CTA y también una convocatoria a otros sectores, tanto del movimiento sindical como del movimiento social, para poder generar un debate de todos los sectores trabajadores. ¿Van a tratar de reunirse con la CGT? Digo, porque la CGT hasta ahora no ha...
algo dijo como que no puede caer nuevamente sobre los laburantes, reacomodar la economía, no ha habido una decisión orgánica. Digo, vamos a plantear hoy una de las cuestiones que hemos planteado también como conclusión de esta reunión de las dos centrales, de las dos CTA, es también convocar a distintos dirigentes de la CGT para discutir y a los movimientos sociales, porque esto es... Pero hubo diálogos informales con la CGT. Hubo algunos diálogos, sí, con compañeros. ¿Podemos conocer el tono de los diálogos? Mira, nosotros tenemos dentro de la propia Paritaria Nacional Docente compañeros con los cuales discutimos habitualmente, con los que tenemos una buena relación. Tenemos, por supuesto, distintas posiciones frente a algunos temas, pero creo que sobre este proyecto hay muchos dirigentes sindicales. Yo vengo de un encuentro en Santa Fe esta semana con dirigentes de la CGT y de la CTA de toda la provincia, que ni bien conocimos este proyecto. Hubo un pronunciamiento común de las distintas centrales y creo que es algo que se está extendiendo, porque en las provincias, en los lugares, por ejemplo, una de las cuestiones que Berco planteó, la cuestión general, en el tema provincial, este proyecto de reforma en el tema jubilatorio va a significar de nuevo lo que se está anunciando, pacto fiscal, lo que ya se aprobó, que es armonización de las cajas, es decir, presionar a los gobernadores para que firmen el pacto fiscal a cambio de divisas y la armonización de las cajas jubilatorias, que va a significar dos cosas: rebaja de las jubilaciones docentes y aumento de la edad jubilatoria, que es algo que en los 90 calcado sucedió. Bueno, el presidente habló de regímenes de privilegio. Sí. Y ahí siempre los tildan a ustedes en los regímenes de privilegio. Sí, que no es ningún privilegio, porque si el presidente está demostrara claro, que puede vivir con el sueldo de una maestra, bueno, pero digo, le la damos reforma la jubilatoria jubilación de una maestra. Pero la reforma jubilatoria, digo, ustedes tienen no hay ningún hoy régimen de privilegio, el docente para nada, es un régimen docente. Nosotros tenemos una jubilación que después de muchos años de lucha nos jubilamos con el 82% móvil. Si eso para el presidente es un régimen de privilegio, o para los legisladores... Ustedes se pueden jubilar años anteriores, ¿no? Depende de las provincias. No hay un régimen unificado. A nivel nacional es 60 y 65 años, pero en las provincias hay distintos regímenes, porque nosotros convivimos en el sector docente con cajas nacionales y cajas transferidas. Lo que está habiendo ahora es una fuerte presión a los gobiernos provinciales para que modifiquen el régimen jubilatorio y para que armonicen una palabra que, por eso digo cómo se apropian de las palabras. Armonización de las cajas también se llamó en los 90, y quiero decir cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son que uno se podía encontrar con una docente de 70 y pico de años en una sala de 5. Claro. Vamos a hablar claramente, hay que hablar de las cosas concretas que le afectan a la gente, con lo que uno se va a encontrar, si esto se aprueba y si esto se lleva adelante, es con esa situación. Un papá se va a encontrar con que va a ir a la sala de 5 y va a tener una docente de más de 70 y pico de años. Se puede encontrar también con una situación, con lo cual aumenta el tipo de enfermedad. Obviamente no es lo mismo una persona joven ingresando, pero también demora el ingreso de los jóvenes a la carrera docente. Por el otro lado, cada vez se jubila menos gente. Nosotros tuvimos en los años 90 miles y Ahora miles es curioso, Sonia, porque se busca generar más trabajo y reduciéndolo. Se quiere extender la vida útil del trabajador, es decir, que trabaje más gente durante más tiempo, y también se quiere que se trabaje más, o sea, trabajar 10 horas o 12 horas, o sea, eso va en contra de cualquier generación de trabajo. No es verdad, pero además yo creo que lo que hay que decir claramente es que nosotros no podemos aceptar como verdad una mentira. Esto no va a traer ni más puestos de trabajo, ni mejora de la calidad del trabajo, ni en nuestro caso mejora de la calidad educativa, ni mucho menos, porque si usted se encuentra con una planta docente de promedio de edad de 60 años, bueno, son otras condiciones. Si los jóvenes tienen trabajo precario y además tienen un tardío ingreso
al trabajo o bien están precarizados o bien se admiten las pasantías que están en la ley, en la reforma laboral, que están también en la reforma brasilera y que también están en lo que quieren hacer con respecto a la educación secundaria en capital. Es decir, si uno suma 1 más 1 más 1, el resultado que da trabajo precario, ajuste, menos salario y menos trabajo. Gracias, Sonia. Gracias. Muy bien, gracias, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí hemos llegado. Mañana a las 21 nos vamos a encontrar siempre en este punto de encuentro con la realidad, analizando, debatiendo los temas que seguramente van a ser motivo de debate en el Parlamento en los próximos días, que son este paquetazo anunciado esta semana por el presidente Mauricio Macri. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar. Ahora siguen con un especial de ADN.